Bien, pues continuamos con nuestro programa y queremos analizar también cómo está el comercio, no solo a nivel de la región de los lagos, sino a nivel nacional este año 2014, a propósito de una serie de situaciones que, bien sabemos, están en la discusión pública. Por eso hemos invitado al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mevis, para que podamos aclarar algunos de estos temas. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Encantado. Visitando la región de los lagos y, por supuesto, a sus pares de esta parte del país. Así es, y tratando de conocer qué es lo que está pasando hoy día en la región, y venimos desde Temuco, Osorno y hoy día a Puerto Montt para concluir mañana en un seminario acerca del turismo, que creemos que es un tema relevante para potenciar la región y el país también. Hay ejemplos de eso en España, en México, en Colombia, por lo tanto creemos que el crecimiento puede ir por ahí, digamos. Puede ir por ahí y suma puntos como industria muy relevantes al PIB. Ricardo, ¿cuál es la situación hoy día? Estamos hablando de septiembre del año 2014 del comercio. Si pudiéramos hacer una fotografía muy rápida, por supuesto, ¿cuál es la realidad de hoy, tomando en cuenta temas que están cruzando sin duda la agenda, como la reforma tributaria, y que es preocupación sin duda del gremio? Bueno, nosotros estamos preocupados porque hemos visto que los últimos indicadores del mes de julio, ¿no es cierto?, de lo que hay claramente antecedentes, muestran que el comercio ha caído en un 3,1%, situación que no se veía desde el año 2009. En ese sentido, hemos visto que, es cierto, vamos en un periodo de desaceleración del país que viene también desde el año 2013, ¿no es cierto?, sumado a una serie de factores también internacionales, pero en concreto esto se está dando, está siendo cada vez más profundo y el comercio no está exento de los problemas y la baja de las ventas, tema que nos ha hecho también corregir nuestras proyecciones de término de venta hacia el final de año, que son bastante más bajas que las iniciales. Entonces, estamos preocupados y creemos que hay que acentuar algunos proyectos, algunas iniciativas que tiene el Ejecutivo, de tal forma de reactivar la economía que hoy día está pasando por un mal momento. Ahora, ¿cuál es la causa, a su juicio, de esta baja de las ventas? La verdad es que las causas son varias. Tenemos por un lado, como decía, esto ya viene con un periodo de desaceleración desde el año 2013 en los mercados en Europa como en Estados Unidos, ¿no es cierto? Claramente no han ido con un aumento en la velocidad que uno esperaría, pero también, hay que decirlo, hay problemas internos e incertidumbres internas, como lo ha sido todo el proceso de discusión de la reforma tributaria, como lo ha sido los anuncios que ha hecho la autoridad en materia de reformas laborales, algunas indicaciones parlamentarias también que apuntan al tema laboral, como por ejemplo lo es la polifuncionalidad de los trabajadores. Y todos esos elementos de alguna manera también empiezan a generar ruido, empiezan a generar incertidumbre. ¿Y qué es lo que hace el empresariado? Y aquí estamos hablando de las grandes empresas, pero también las pequeñas y medianas empresas que ven que se les puede complicar, ¿no es cierto?, el desarrollo. Entonces empiezan a frenar inversiones, empiezan a frenar la contratación de más gente, más personas, y por lo tanto eso hace que vaya también disminuyendo las ventas y particularmente, que es lo que nos compete a nosotros, las ventas del comercio. ¿Y cómo se podría revertir aquello? ¿Cuál, a su juicio, es la posible solución? Claro, en economía no hay soluciones, no hay recetas, pero ¿cuál creen que podrían ser ciertos procesos que podrían ayudar a revertir este proceso? Nosotros hemos tratado de ser bastante claros, y así se lo planteamos por lo demás al ministro de Hacienda en una reunión que tuvimos hace una semana. Aquí se requieren señales bastante claras de parte de la autoridad. Primero, tenemos que entender que las economías se mueven en función de las expectativas. La gente, cuando ve que en el futuro podría verse afectada su fuente laboral, se restringe. Las empresas, cuando ven que su desarrollo también podría verse afectado, también, ¿no es cierto?, frenan. Por lo tanto, ¿qué le pedimos al ministro? Señales claras. ¿Y en qué se traducen esas señales claras? Primero, hemos venido ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, escuchando una serie de epítetos contra los empresarios, ¿no es cierto? Y aquí hay que entender que empresarios somos todos los que iniciamos una actividad empresarial, por muy pequeña que sea, también debemos considerarnos como empresarios. Y tenemos que pensar que el 80% del PIB del desarrollo de este país ha sido en función del sector privado. Por lo tanto, creo que tenemos que relevar lo que es bueno, claramente condenar las cosas malas, pero yo creo que en la ecuación sí el sector privado ha hecho un trabajo importantísimo para el desarrollo del país. Eso
el gobierno tiene que dar señales claras que el desarrollo va por la vía del crecimiento en conjunto con el sector privado y que el sector privado es importante. Y otras cosas que hemos planteado también, y en esto hemos trabajado en la agenda ProPyme que está liderando el senador Tuma, el senador Saldívar, está participando el senador Carlos Bianchi, el senador Larraín, y hemos planteado también cosas bastante concretas. Hoy día hay una iniciativa parlamentaria que trata de la polifuncionalidad en el trabajo. ¿Qué es lo que significa eso? Que un trabajador no puede o no podría en el futuro hacer más de 2 actividades. Claramente eso atenta contra la productividad. En cualquier comercio que hay aquí, ¿no es cierto?, en el centro de Puerto Montt, por ejemplo, una persona que es contratada para vender no podría recaudar, no podría reponer, no podría ordenar el local, cosa que claramente va en un sentido contrario a la productividad. También hemos sido bastante críticos porque afecta a los costos del comercio exterior el acuerdo al cual se llegó, ¿no es cierto?, entre el gobierno y los trabajadores portuarios, que hizo aumentar los costos de transacción del comercio internacional, y eso lo pagan todos los usuarios de comercio internacional. Entonces, por un lado, nosotros apoyamos, hemos trabajado en la agenda de productividad y progresimiento del gobierno con el Ministerio de Economía, pero por otro lado vemos señales contradictorias que aumentan los costos a los operadores, a los usuarios. Ahí es donde nosotros sí, bueno, señales concretas, claras, y además hemos planteado que nos parece poco prudente hoy día hablar de una reforma laboral en un periodo de desaceleración y que las ventas, como decía, han bajado. Entonces meterle más ingredientes a esta... meterle más presión, dice usted, ¿no? Es meterle más presión, es meterle más incertidumbre. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Las empresas y particularmente los inversionistas multinacionales empiezan a evaluar. Cada cual va evaluando dónde instala su negocio, cuáles son el ambiente social que lo va a rodear, cuáles son las tasas impositivas y al final, ¿no es cierto?, la última línea, cuánto es lo que va a ganar por instalarse en un determinado punto. Bueno, todo eso se evalúa y cuando las condiciones no son propicias, sin decir nada, sin reclamar, porque nadie va a reclamar, ¿no es cierto?, contra una política de un país en el cual quiere invertir, esa empresa se retira del mercado. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa. Ricardo, tomando en cuenta que el gobierno está a puertas de cumplir 6 meses, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes como empresarios, como gente del comercio, precisamente de las políticas económicas y de lo que ha sido también una administración que se está caracterizando o quiere caracterizarse por una serie de reformas que se van a plantear y que se están tratando de ejecutar? Bueno, nosotros hemos visto que el gobierno claramente tiene un programa, ¿no es cierto?, y parte y la nave insignia de ese programa es el tema de la educación. Y para eso, ¿no es cierto?, se genera la reforma tributaria. Nosotros no hemos cuestionado nunca el monto que se requiere para la educación como empresariado. No hemos cuestionado este 3% del PIB y tampoco nos hemos cuestionado, ¿no es cierto?, del concepto que está detrás de la reforma educacional. Pero sí lo que hemos cuestionado son las herramientas. Entonces, en la discusión de las herramientas es donde, bueno, hemos visto que una reforma tremendamente compleja, tremendamente profunda, como es la tributaria, va a causar algún nivel de problema sin lugar a dudas. De hecho, estamos aumentando del 20 al 27% el impuesto a las empresas. Hay mociones que para las pymes, y eso es importante, hay que decirlo, son beneficiosas, sin lugar a dudas. Pero también, claramente, dentro de este contexto, vemos que el manejo, y nos preocupa cómo va a ser en el futuro, ¿no es cierto?, los profesionales que van a tener que intervenir, interpretar y aplicar esta reforma por lo profundo y por lo compleja que es. Esto debe haber sido mucho más simple, y así hemos hecho nosotros propuestas, se las hicimos en su momento al gobierno, se las hicimos a través de la Comisión de Hacienda del Senado, hicimos nuestra propia propuesta como CNC, y en ese sentido creemos que el diálogo que hubo en el último proceso, ¿no es cierto?, de la reforma ha sido bueno. El que hubo al inicio no fue bueno. Cuando fuimos y nos tocó participar en la Cámara de Diputados, el diálogo no hubo, no existió. Sí lo hubo posteriormente. Entonces, vemos que el gobierno ha ido abriendo los espacios para el diálogo, y yo creo que eso es muy positivo.
Asimismo, en el Ministerio de Economía, como decía, hemos estado trabajando y participativamente en mesas de trabajo, particularmente con las que tienen relación, ¿no es cierto?, con la agenda que tiene el ministro en función del crecimiento, en esta bancada PYME que nosotros apoyamos decididamente con medidas concretas. Por ejemplo, hay una medida que nosotros apoyamos en esa mesa que decía en relación con que hoy día los empresarios y los pequeños empresarios en particular, cuando tienen una deuda incobrable, tienen que acreditar de una forma, incluso hasta con cobranzas judiciales, ¿no es cierto?, acreditar ante el Servicio de Impuestos Internos que han hecho todo ese proceso largo y costoso para poder castigar una deuda que todos saben que es incobrable. Esos mecanismos, ¿no es cierto?, claramente lo que hacen es aumentar los costos de las empresas y hacen que esto sea bastante poco sostenible en el tiempo, porque nos dedicamos ¿a qué? A hacer procesos judiciales o a vender, a generar nuestro negocio. Esas son, por ejemplo, medidas concretas que propusimos en esta Comisión ProPYME, que nosotros celebramos. Nos parece muy bien que en el Senado se haya creado, porque además una cosa son las pequeñas y medianas empresas, pero además creemos que para las regiones también va un apoyo directo en ese sentido con medidas muy concretas. Ese proceso de diálogo que se ha establecido en el Ministerio de Economía nos parece muy bien, nos parece muy saludable y justamente, bueno, ahí es donde hemos estado trabajando más cercanamente. Ahora, tomando en cuenta su cargo como dirigente gremial, optimista, pesimista, preocupado, cauteloso respecto a lo que viene en el año 2015, la propia presidenta ha dicho que viene un año complejo, tomando en cuenta que recién en el 2016, decía ella, se podría estar reactivando la economía, lo que queda este 2014 y el 2015, desde su perspectiva. Preocupado porque vemos que por delante hay algunos planteamientos, como decía, ¿no es cierto?, de la reforma laboral que nos preocupa. Viene también, y hoy día estamos viviendo una transformación en el sistema político, ¿no es cierto?, respecto de las circunscripciones y la eliminación del sistema binominal, que sin entrar a ese detalle en particular, nos preocupa la representación que puedan tener en regiones los parlamentarios. ¿Por qué? Porque hemos visto que en esta nueva distribución, de alguna manera, los parlamentarios de las regiones del centro, de la región metropolitana, ¿no es cierto?, porque es un tema proporcional, van a tener mayor representatividad con las regiones. Y nosotros hemos planteado, y como somos Cámara Nacional, que nuestros socios, ¿no es cierto?, son las cámaras regionales, nos preocupa que queden disminuidas en su representación, lo que en definitiva va a profundizar más esta centralización que vive el país, que ya no da para más. Y por lo tanto, creemos que señales concretas en ese sentido, de darle más posibilidad a las regiones que tengan más parlamentarios, creo que es el camino correcto, y no volver, ¿no es cierto?, a centralizarlo todo esto en la región metropolitana. Por lo tanto, estamos preocupados respecto a los proyectos que hoy día están andando en el Congreso y los que están también anunciados. Ítems que siempre preocupan a los hombres del comercio, precisamente el comercio callejero, el comercio ilegal. Respecto a aquello, ¿cuál es el planteamiento hoy día? Hoy día es insistir, porque hemos visto un aumento en el comercio ambulante, hemos visto un aumento en el comercio ilegal, hemos visto un aumento en la delincuencia. Las últimas mediciones que nosotros tenemos en conjunto con ADIMAR, que son encuestas que se hacen semestralmente, nos arroja que el 46% del comercio ha sido victimizado. En la práctica estamos hablando, 1 de cada 2 locales comerciales ha sido víctima del delito o de una falta delictual. Y eso nos preocupa porque además ha ido creciendo el nivel de violencia con cómo se están cometiendo esos delitos. Además de eso, y es un tema que siempre hemos planteado y que nunca vamos a dejarlo, tiene que ver con el comercio ambulante, porque detrás del comercio ambulante, en el mayor de los casos, hay redes, hay comercio ilegal que utilizan estos canales, ¿no es cierto?, de comercio ambulante para vender sus productos que ya son o pirateados, o falsificados, o sencillamente robados, ¿no es cierto? Entonces eso hace que el comercio formal, el histórico, el que conocíamos acá, ¿no es cierto?, en el centro de Puerto Montt, va quedando desplazado porque evidentemente la rentabilidad del comercio ilegal es mucho más grande. Las penas hoy día del comercio ilegal, y nos enfrentamos ahí con un problema que como sociedad tenemos que profundizar, si realmente las penas que nosotros estamos aplicando, ¿no es cierto?, a quienes cometen delitos, son realmente las adecuadas. ¿Qué estamos haciendo también para
promover que ese mismo comercio ambulante, ¿no es cierto?, se formalice. Yo puedo entender que haya en un momento determinado un permiso para un comercio ambulante que es puntual, que probablemente tendrá hoy día relación con las fiestas patrias que se nos vienen por delante, pero cuando esto ya pasa a ser en el tiempo, ¿no es cierto?, las mismas personas mantienen estos permisos, ya ahí quiere decir que hay otro tipo de comercio y que va por la vía, porque así lo demuestran las evidencias nosotros que hemos tenido, las conversaciones que hemos tenido además en un trabajo público-privado con la PDI, que nos ha apoyado en todo esto. Claramente detrás de todo este comercio ambulante existen redes de comercio ilegal, y eso atenta no solamente contra el comercio, sino también contra las personas y contra la sociedad como un todo. Ricardo, para finalizar ya, hay un tipo de establecimientos que están autorizados, como los denominados casinos populares. Sin embargo, a varios gremios les preocupa aquello. En el caso de ustedes, ¿cuál es su opinión? Porque ellos están autorizados muchas veces por los municipios. La ley permite hoy día que estas máquinas sean interpretadas como de destreza y no de azar, porque hay una autorización también o una revisión que hacen universidades a través de algunas carreras de ingeniería. Ese modelo, ¿qué les parece a ustedes? Porque yo he escuchado cuestionamientos públicos al respecto. No, sin duda, nosotros nos oponemos clara y derechamente contra este tipo de juegos de azar, y aquí seamos muy claros, hay máquinas que son de destreza y hay máquinas que son de azar. Las de azar están prohibidas por la ley y por lo tanto nunca vamos a nosotros avalar el incumplimiento de la ley, y en eso quiero ser absolutamente categórico. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que dado que hay unas u otras, ¿no es cierto?, y nosotros incluso en el gobierno anterior planteamos la necesidad de que exista un organismo, ojalá internacional, que califique el tipo de máquina que se trata, de tal forma que los municipios puedan cumplir también con la ley. ¿No le creen, por ejemplo, a las universidades chilenas que están haciendo este trabajo? Lo que pasa es que hemos visto en la práctica que ha proliferado, ¿no es cierto?, estos comercios con máquinas que son de azar derechamente y que dan premios, ¿no es cierto?, en dinero y apuestan, y al final esto genera, ¿no es cierto?, en la sociedad un efecto perverso muy importante. Ahí no nos equivoquemos. Cuando las personas que acceden a este tipo de máquinas, ¿no es cierto?, son normalmente personas de escasos recursos, porque no solamente están en el comercio, sino que también están muchas veces en ferias. Claramente le estamos haciendo un perjuicio a esas personas. A mí me han dicho que es legítimo, ¿no es cierto?, tenerlas en el comercio. No es legítimo cuando esas máquinas son de azar y son ilegales. Si la ley hay que cumplirla. No nos podemos decir que porque queremos generar un mayor comercio, mayor actividad, vamos a evadir la ley. Porque de lo contrario podemos el día de mañana, ¿no es cierto?, pensar en legalizar el narcotráfico. Entonces, las cosas que son ilegales son ilegales. Y en ese sentido tenemos que ser súper claros. Además que, dado el mecanismo que tienen de juego, son mucho más rentables que en general otro tipo de comercio. Al ser más rentables, los cánones de arriendo pueden también ser más altos. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el comercio tradicional que conocemos de los centros de ciudad empieza a ser desplazado. Entonces, claramente, es mejor negocio, sin lugar a dudas, pero es un negocio ilegal. Y por eso no podemos estar de acuerdo con ese tipo de negocio. Bien, pues muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, una próxima visita. Gracias a ti, muy amable. Ricardo Meves.